El llamado fallo o sentencia que se ha dictado en el caso montado por Evo Morales y el gobierno respecto a los sucesos de octubre del 2003 no es otra cosa que la constatación de que el Poder Judicial en Bolivia se ha convertido en un instrumento político de represión de Evo Morales. En ese proceso el demandante es Evo Morales. Los testigos y la prueba que ellos supuestamente han presentado son los autores reales de los delitos y las víctimas acaban de ser sentenciadas. Bolivia tiene 7 presos políticos más, que son los 5 excomandantes de las Fuerzas Armadas del año 2003 y los 2 exministros que han sido sentenciados, porque ese papel que se ha escrito y que se llama fallo no tiene ninguna juridicidad. Por breves argumentos. Primero, hay 2 decretos de amnistía que han excluido de la investigación y por lo tanto el proceso a toda la gente que atacó, que generó y que motivó los hechos de octubre, que no empezaron en octubre, empezaron en agosto del 2003, cuando Evo Morales rompió el diálogo nacional que se estaba llevando a cabo en el Arzobispado de La Paz. Y anunció que iba a ir violentamente a la toma del poder y al derrocamiento del gobierno constitucionalmente establecido. Ya lo había intentado en muchas anteriores ocasiones, pero en esa ocasión tuvo éxito porque intervinieron fuerzas de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, efectivos cubanos infiltrados para matar a la gente y para generar muertos en perjuicio del prestigio del gobierno, dinero venezolano. El agregado militar venezolano había sido expulsado unos días, unas semanas atrás, pero el flujo de dinero era directo. Evo mismo había viajado a Venezuela y había traído dinero en maletines, situación que fue oportunamente reportada, pero que Evo Morales se encargaba de encubrir con su condición de diputado. Nada de esto se ha investigado. Por otra parte, Felipe Quispe ha declarado en reiteradas ocasiones que él ordenó la emboscada de Huarizata, y ese fue el primer hecho de sangre que se producía, quiero recordar, cuando una fuerza combinada de policía y fuerzas armadas estaba rescatando más de 1000 ciudadanos extranjeros y bolivianos que habían sido secuestrados en Sorata. Y esa columna fue atacada con armas y se produjeron hechos de confrontación donde los primeros muertos y heridos fueron policías y militares. Nada de eso se ha investigado. Durante los últimos 7 años u 8 años, después del derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, mucha gente ha hecho una bandera y ha hecho un mérito político para formar parte del gobierno de Evo Morales y pedir posiciones políticas. El hecho de decir que participaron en el derrocamiento del gobierno de Sánchez Lozada. Está en los periódicos, está en las cintas de los canales de televisión, cómo se han jactado de confesar los delitos que han cometido, delitos de conspiración, de sedición, de asesinato, de asalto a la propiedad privada, de bloqueos de caminos y otros delitos que no han sido investigados. Entonces, esta cosa que llaman sentencia no es sino el resultado de una articulación donde se han nombrado jueces, donde se han nombrado fiscales que antes de ser nombrados ya tenían el compromiso de sacar un fallo de culpabilidad. Y se ha dictado un resultado que es insostenible jurídicamente, que es un gravísimo atentado a las Fuerzas Armadas, porque se ha mandado o se tiene detenidos políticamente a 5 generales de la República que son generales con la más transparente e impecable foja de servicios. Cuando nosotros llegamos al gobierno el año 2002, esos militares estaban en sus funciones con una tradición de servicio de 25 o 30 años. No son militares que llegan al poder con el partido de turno, forman parte de la institucionalidad democrática de las Fuerzas Armadas, son generales de la democracia, que cuando se les ordena aplicar la Constitución Política del Estado, artículo 208, que es el artículo 204 en la Constitución de Evo, pone en aplicación sus reglamentos, sus procedimientos en el marco de la mayor transparencia que no ha querido ser atendida por este tribunal que los ha condenado a ser presos políticos. Entonces hay que rescatar la dignidad de estos generales de la democracia indebidamente sentenciados por un hecho político que tiene una implicación adicional, que es el destrozo de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se explica esto?
Las Fuerzas Armadas tienen la competencia constitucional de proteger la soberanía nacional, las fronteras, pero además de proteger al gobierno constitucionalmente establecido y en casos de convulsión interna actuar para la preservación de la seguridad del país. Evo Morales ha estado usando a las Fuerzas Armadas, pero en el marco de lo que es el proyecto del socialismo del siglo XXI en este eje de Cuba y Venezuela, las Fuerzas Armadas tienen que ser sustituidas, como han sido sustituidas en Venezuela parcialmente hasta ahora con las milicias bolivarianas, como han sido reemplazadas absolutamente por las fuerzas de la revolución en Cuba. En Bolivia las Fuerzas Armadas de la democracia tienen que desaparecer. Y para eso se dicta esta sentencia donde el efecto inmediato es que ningún militar boliviano ha de acatar órdenes del poder político para estos temas. Pero no se preocupen, porque Evo Morales no va a dar esas órdenes. Evo Morales ya tiene el reemplazo de las Fuerzas Armadas, que son grupos paramilitares que se llaman movimientos sociales y que guardan la misma forma que las milicias bolivarianas venezolanas y la misma forma que el nuevo ejército de la Revolución cubana, que actúan, y lo vamos a ver ahora en el conflicto del Tipnis, para bloquear las reacciones ciudadanas, para aplacar la libertad y para seguir abusando. Y cuando esos abusos suceden, no hay fuerza pública posible que pueda controlar aquello porque está neutralizada. Yo creo que en el caso del Tipnis van a hacer lo de siempre. La masacre del Porvenir, que no está investigada, por ejemplo, que es una masacre producida por Evo Morales en su gobierno, se usa como pantalla el uniforme militar, pero los operadores en verdad son efectivos cubanos y venezolanos encapuchados que van a matar a los ciudadanos bolivianos. Ahora van a utilizar movimientos sociales con gran penetración extranjera para agredir a los indígenas y violentar sus derechos para expandir el cultivo de coca en la zona del Parque Isiboro-Secure y seguir haciendo crecer la condición de narcoestado que Bolivia ya tiene. En su momento se ha hablado mucho, volviendo al caso Octubre, de la falta de respuesta por parte de su persona como ministro de entonces. ¿No hay las condiciones necesarias para un proceso debido? Mire, nosotros estamos siempre abiertos, yo estoy siempre abierto a un esclarecimiento, es lo que más deseo. He propuesto a Evo Morales, y reitero, mi emplazamiento para que derogue los decretos de amnistía. Si deroga los decretos de amnistía, entonces podemos entrar en un escenario de investigación internacional donde él tiene que ser investigado. Ha confesado varias veces en declaraciones públicas los delitos que ha cometido para derrocar al presidente Sánchez Lozada el año 2003. Tiene que someterse a una investigación, y yo también. Evo Morales tiene que responder por la responsabilidad criminal, por la responsabilidad penal que ha cometido, y yo responderé por la responsabilidad política como ministro de Defensa y como dirigente político. Entonces necesitamos para eso derogatoria de los decretos de amnistía y un escenario, en este caso internacional, porque en Bolivia el Poder Judicial está absolutamente en manos de Evo Morales, transparente e independiente. En esas circunstancias llegará un momento en que las cosas se sepan y la verdad pueda ser investigada. La gente no me puede pedir, y en general estos son los voceros oficialistas y oficiosos, que Sánchez Berzaín regrese a Bolivia. ¿Para qué? Para ser sometido a un proceso de absoluto desconocimiento del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la investigación transparente, para que pase lo que está pasando con los 7 nuevos presos políticos de Bolivia, los 2 exministros y los 5 comandantes, que no han tenido derecho a la defensa, que no han tenido posibilidad de que la prueba que han aportado sea apreciada por los jueces, o como en el caso del general Vélez, cuando un testigo dijo la verdad, han enjuiciado al testigo, lo han obligado a desmentirse y con esa prueba han encarcelado previamente al general Vélez. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la justicia de Evo Morales es nada más un mecanismo de extorsión, como él lo hacía en sus sindicatos cocaleros, para destrozar el prestigio y para aniquilar al adversario, porque en la lógica cocalera cubano-venezolana, en política normalmente ellos entienden que el adversario político es un enemigo y en vez de vencerlo lo tienen que aniquilar, y eso es lo que están haciendo. ¿Cuál es el entorno? Hablamos de Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana. Son personas que
aparentemente dan los lineamientos en el caso de la democracia boliviana. Son personas no aptas para la democracia en Bolivia. Mire, yo quiero decirle que Bolivia es un país intervenido. Usted me ha mencionado varios nombres que son, como diríamos en lenguaje coloquial boliviano, pinches operadores del proyecto cubano-venezolano. Esta es una cartilla que está escrita más allá de nuestras fronteras. Estuvo escrita antes de que nos derroquen, y uno de los errores que nosotros hemos cometido ha sido no tener la información adecuada o no apreciar adecuadamente quién era en ese momento el adversario. Cuando se encuentran Chávez y Castro a principios del siglo XXI, ponen en marcha la recreación del proyecto foquista de los 60 con toda la tecnología subversiva cubana, pero esta vez en vez de armas, menos armas y más elecciones, el sistema del foquismo electoral, y Bolivia vuelve a ser un objetivo y controlan Bolivia a partir del año 2003. Avanzan después destrozando las instituciones hasta que Evo llega a la presidencia, y todo lo que Evo ha hecho está en la agenda cubano-venezolana. Incluso la constitución política del Estado de Evo es una copia de la constitución venezolana junto con la constitución ecuatoriana, que ha sido redactada por un grupo de académicos, entre comillas, españoles, que han confesado que les han pagado por hacer las 3 constituciones, y eso está en la primera página del Washington Post del año pasado, cuyo ejemplar le voy a dar para que usted lo muestre al pueblo boliviano. La constitución política de Evo no es boliviana, es una constitución transnacional. La agenda de ir destrozando la oposición política, terminar con los partidos políticos, amedrentar a la prensa, apropiarse de medios de comunicación, no es una agenda boliviana. La agenda de matar al adversario, generando masacres y generando situaciones como las que hemos visto en El Porvenir, en La Calancha, en Arani, en Cochabamba, en el Hotel Las Américas, y las que todavía verá Bolivia, es una agenda totalmente intervenida por este proyecto transnacional. Usted dígame, por ejemplo, en materia de atentados contra la libertad de prensa, lo que ha pasado con los canales de televisión en Venezuela, lo que ha pasado con los canales de televisión y los periódicos, y está pasando ahora con El Universo en el Ecuador, y lo que ha pasado en Bolivia, donde libertad de prensa prácticamente no existe. Hay periodistas muertos, hay periodistas pegados, hay antenas de televisión que han explotado. Es la misma agenda, son los mismos operadores. Entonces, las embajadas más importantes en Bolivia hoy día, que son las embajadas de la intervención, son la cubana y la venezolana, y los nombres que usted me menciona son operadores de ese proyecto en un acto que es muy grave: traición a la patria. Entonces, un proceso de comparación en Latinoamérica nos muestra que esto que tiene el nombre del socialismo del siglo XXI, o el proyecto del ALBA, que además acaba de hacer su cuartel general en Santa Cruz con esta escuela del ALBA para generar una nueva doctrina de violencia y reemplazar la doctrina constitucional de las Fuerzas Armadas de América Latina, está aplicándose en Bolivia con un agravante: la coca y la cocaína, que está destrozando a paso más acelerado todavía la institucionalidad democrática del pueblo boliviano, y que hace que hoy día Bolivia simplemente no sea una democracia. Y para eso les pido por favor leer, ahora que se va a cumplir el 10º aniversario de la Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en Lima el 11 de septiembre hace 10 años, el artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana. Dice cuáles son las condiciones esenciales para que haya democracia. Y esencial quiere decir algo que, si no existe, pues desaparece la cosa, ¿no? Desaparece en este caso la democracia. Las condiciones esenciales son de respeto a los derechos humanos, libertad de prensa, división de poderes, existencia de oposición en ejercicio y régimen libre de partidos políticos, condiciones que en Bolivia ya no existen. Bolivia ha dejado de ser una democracia, como Venezuela ha dejado de ser una democracia, como el Ecuador ya no es una democracia, porque no se cumplen ninguno de los requisitos esenciales exigidos por un instrumento que es ley en Bolivia, que es la Carta Democrática Interamericana. Y los bolivianos lo saben, pero no lo pueden decir. No lo pueden decir porque o han de ser enjuiciados, o han de ser apresados, o han de tener que pasar a formar parte de ese gran número de bolivianos que somos exiliados políticos. Y un país que tiene enjuiciados políticos, perseguidos políticos, presos políticos
Y exilio político no es una democracia. Y no vengan a protestar contra algún país del exterior, como es el discurso oficial del actual gobierno, de Evo y sus muchachos, porque han concedido asilo político a bolivianos políticamente perseguidos. Paraguay, Brasil, Perú, España, Estados Unidos, y pueden haber más países que lo hagan en un reconocimiento, el ACNUR de las Naciones Unidas, de que en Bolivia se violan los derechos humanos, se viola el debido proceso legal, y a la gente que pensamos diferente o queremos esclarecer hechos criminales como el de octubre del 2003, nos persiguen, nos infaman, nos llenan de improperios. Cuando yo hago un emplazamiento a Evo Morales para decirle que derogue los decretos de amnistía, contesta con un insulto. Seguramente esta declaración merecerá algunos otros insultos, pero quisiéramos escuchar respuestas. ¿Por qué no quiere Evo que se investigue octubre del 2003? ¿O por qué no se somete Evo más bien a una investigación de su actuación político-sindical de los últimos 20 años? Porque en los últimos 20 años, desde el año 90, 89, han habido muchos hechos de sangre en Bolivia, en diferentes gobiernos, el de Jaime Paz, el de Sánchez Lozada, Banzer, Quiroga, de nuevo Sánchez Lozada, y ahí está octubre del 2003, Mesa, el gobierno de Evo Morales. En todos han habido hechos de sangre, confrontaciones, masacres, muerte y heridos de bolivianos que nunca debieron suceder. Han cambiado los presidentes, han cambiado los ministros, pero hay un actor permanente en todos esos hechos de sangre. Se llama Evo Morales. Y eso es algo que hay que empezar a investigar. Evo Morales es el responsable criminal de las muertes y confrontaciones políticas en Bolivia, por lo menos en los últimos 21 años. Mire, yo quiero decirle que las elecciones judiciales son como el juicio de responsabilidades, son como la investigación de corrupción que hace Evo Morales con sus compañeros, es como la lucha contra el narcotráfico que dice que el gobierno de Evo hace. Son mentiras, son malas bromas, son sainetes, son situaciones de farsa con la cual tratan de mostrarle al mundo y engañar al pueblo boliviano de que eso pudiera pasar. Obviamente el resultado de esa elección judicial es nada más la legalización de jueces que Evo ya tiene, que ha designado a dedo y que le tienen que hacer caso para terminar con la oposición, con la prensa, con la propiedad privada, con la Iglesia Católica, con la gente que se le ponga al frente. No es una agenda boliviana, ojo con eso, es una agenda transnacional, es una agenda en un país intervenido y los hechos lo demuestran. Ahora, respecto a la oposición, yo quiero decirle que tengo el mayor respeto y consideración por la gente que hace oposición política en Bolivia en medio de todas estas limitaciones a la libertad y a los derechos humanos y a las libertades políticas. Y espero que llegue el momento en el cual los bolivianos podamos volver a ejercer nuestros derechos y la discusión política y la opinión política sea realmente libre. Hoy día no hay libertad, todos los líderes políticos en Bolivia o estamos en el exilio, o están muertos, o están perseguidos, o están enjuiciados, o están presos. Mire la lista. Y todos criminalizados, porque alguien que dice algo contra Evo Morales inmediatamente se convierte en un criminal. Qué raro, ¿no? Lo mismo que en Cuba, lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en el Ecuador. Antes de terminar, don Carlos, y gracias, ¿qué comentario le merece el reportaje de Univisión? ¿Sobre? Tema narcotráfico, cuando se habla de la implicancia de altos jefes policiales, y uno de ellos, que justamente el día de ayer, René Sanabria, cuya audiencia fue pospuesta. Esto es están levantando un telón donde efectivamente se habla de un país donde está proporcionando la materia prima, donde, le pregunto, ¿existen políticas reales de lucha contra el narcotráfico? Mire, yo había sostenido unas semanas atrás en una entrevista que me hizo un periódico en Santa Cruz, si Bolivia ya era un narcoestado, ¿qué faltaba para eso? Univisión, con el reportaje que usted ha mencionado, afirma que Bolivia es un narcoestado. Y lo hace por un sencillo razonamiento. Cuando el presidente constitucional Gonzalo Sánchez Lozada es derrocado en octubre del 2003, Bolivia tenía más o menos 3.000 hectáreas de coca ilegal, de la coca que protege Evo Morales, la que alienta, la que dirige, de la cual sigue siendo el dirigente máximo en Bolivia. Esa coca es la materia prima para el narcotráfico. Hay otra coca, que es la coca de los yungas, y un poco los yungas de Mandiola, la federación que destrozó Evo al inicio de su gobierno, que son 12.000 hectáreas de coca
cosechadas 4 veces al año para el consumo legal, el acullico, las ceremonias, los mates, las medicinas, etc. La coca ilegal, propiciada, auspiciada, respaldada y protegida por Evo Morales, porque los cocaleros están en el gobierno, se ha multiplicado. Es ahí, en la zona del trópico de Cochabamba, donde se produce la pasta a base de cocaína. Ya sucedía en la década de los 90 y eso fue controlado, pero eso ahora es masivo. Entonces, en un país donde en vez de producir 3.000 hectáreas de coca ilegal, produce 40.000, donde el presidente es el líder máximo de los cocaleros de la coca ilegal, de ese cultivo, en un país donde se vota a los organismos internacionales que ayudan y que coadyuvaban a la lucha contra el narcotráfico, en un país en el cual los dirigentes cocaleros de esa coca ilegal son ahora las autoridades encargadas de controlar los cultivos ilegales de coca, en un país en el cual se pretende hoy día romper un parque nacional y terminar con la vida de 3 grupos auténticamente indígenas, nada más para expandir el área del cultivo de la coca ilegal y tener una carretera asfaltada de salida de esos cultivos ilegales hacia la frontera con el Brasil. En ese país, en el cual al interior de parte del gobierno se pueden decir muchas mentiras, en ese país ha habido una investigación periodística, que es la que usted menciona, y la conclusión de Univisión es que lamentablemente Bolivia es un narcoestado. ¿Cómo no ha de haber policía corrupta? ¿Cómo no ha de haber la presencia de narcotraficantes mexicanos? ¿Cómo no ha de haber un incremento inclusive en el consumo interno, que es un tema que no toca ese documental, pero que es muy grave, cuando el presidente de la República es quien auspicia lo que le estoy diciendo, incluida la violación del territorio del Parque Nacional Isiboro-Securé, solamente para seguir ampliando el cultivo que es la base para la producción de droga. Por eso nos han dado la mala denominación de que Bolivia es un narcoestado, y eso es algo que Evo Morales debería preocuparse, en vez de insultar y en vez de adjetivar, de esclarecer. Que diga cuánta es la coca ilegal que hay hoy día en Bolivia, que diga cuánto ha hecho crecer esa coca en su gobierno, que muestre la relación que tiene con una verdadera lucha contra el narcotráfico, que no hay ninguna. Es un país que además ha denunciado la Convención de Viena sobre lucha contra el narcotráfico. Las señales son demasiadas y son demasiado graves, y la conclusión es una: Bolivia es un narcoestado, y no lo digo yo, simplemente lo repito. La mía hace unas semanas era una pregunta, ahora ya hay respuesta.